Bien, el tema que nos convoca a tratar en el día de hoy es hablar acerca de lo que se entiende por balanza de pagos. Una balanza de pagos es un tema importante que merece ser tratado, ya que nos posibilita analizar la economía de un país. Y también, como hecho económico, nos permite afianzar nuestros pensamientos acerca de cómo interpretamos la realidad para poder abordarla y fundamentarla. Entonces, creo que es un tema que luego permite varios disparadores de cómo analizar la economía de un país. Por eso me pareció interesante poder compartirlos. En función de esto, vayamos entonces por definir qué es lo que entendemos por una balanza de pagos. Y a la balanza de pagos la podemos definir como el método de registración por el cual se contabilizan todos los ingresos de flujo de dinero que llega a un país, como por ejemplo la Argentina, y todo lo que desde ese mismo país, la Argentina, transacciona con el resto del mundo. Es decir, hay una suerte de flujos de dinero que ingresan y egresan, y la balanza de pago está a través de este método de partida doble contabilizando. Dada esta primera definición, vamos a ver cómo está estructurada una balanza de pagos. En principio, la balanza de pago está conformada por una primera cuenta, que vamos a llamar cuenta corriente, y a partir de esta cuenta corriente está conformada por tres grandes balanzas. En primera instancia nos encontramos con la balanza comercial, con una balanza de servicios y con una balanza de transferencias. En este caso, en la balanza comercial, incluye todas las operaciones comerciales de compra-venta de un producto desde y hacia el exterior del país del cual estamos hablando o analizando, a valor del costo de la mercadería. Si son exportaciones, obviamente ingresa dinero; si son importaciones, egresan dinero. Y en ambos casos, esta contabilidad nos va a arrojar un saldo que podrá ser positivo o negativo. Dentro de la balanza de servicios se registran todo lo que tenga que ver con fletes, seguros, transportes, turismo y servicio de deuda. ¿Qué incluye esto? Bueno, incluye el valor del costo del flete, del seguro de los productos que estamos intercambiando y movilizando de un punto a otro, que ingresan y egresan del país, los gastos de los residentes en el exterior en materia de turismo, y lo que hacen turismo en el propio país, los servicios de la deuda, que incluyen la remisión por pago de capital adeudado, más los intereses tanto de particulares como de organismos del Estado. Y finalmente tenemos la tercera balanza, que es la balanza de transferencia, donde incluyen remesas de inmigrante, ayudas económicas y donaciones. Esto básicamente incluye todos los envíos o recepción de ayuda económica para personas o familias. Por ejemplo, uno puede tener un familiar en otro país y en concepto de ayuda económica o la donación que puede hacer un Estado con respecto a otro Estado por algún tipo de catástrofe o inconveniente, bueno, se registra a través de esta balanza. Y finalmente, contamos con una segunda cuenta que la vamos a llamar cuenta de capital, y en ella contabilizamos las transferencias de capitales, la inversión extranjera directa,
créditos al corto y largo plazo, y esta cuenta que me voy a reservar su explicación para más adelante, llamada variación de reservas netas. Con todas estas balanzas, lo que se intenta es que la sumatoria de ingresos y egresos de todas ellas arrojen un saldo cero, es decir, que estén en equilibrio. En otras palabras, no se busca que cada una de las balanzas en particular tenga un saldo cero, porque producto de la interacción de exportaciones e importaciones, por ejemplo, tendremos un saldo. De la misma manera que tendremos un saldo en la balanza de servicio, balanza de transferencias y en la misma cuenta de capital. Lo que sí se busca es que en la totalidad de las balanzas sí haya un equilibrio, sí su sumatoria nos dé cero. Para poder comprender un poco mejor todo esto, siempre es bueno, es conveniente trasladarlo a un ejemplo práctico. Y para esto voy a contabilizar una serie de operaciones como si fuesen la totalidad de operaciones que se llevan a cabo en un país y ver qué conclusión podemos generar de todo esto. En primer lugar, tenemos que en este país imaginario, por ejemplo, se exportan $1000 en concepto de ventas de maíz al Japón. ¿Dónde ubicamos esta operación? Bueno, lo ubicamos dentro de la cuenta corriente, en la balanza comercial, y dentro de la balanza comercial en exportaciones. Esto, por ser una exportación, le va a generar a este país imaginario que estamos estudiando un ingreso de $1000. B. Se registran importaciones por valor de $700 en compras de maquinarias textiles. ¿Dónde ubicamos esta operación? Bueno, va a formar parte de la cuenta corriente, dentro de la cuenta corriente en la balanza comercial, y dentro de la balanza comercial en importaciones. Y por ser una importación, va a arrojar un egreso de 700. C. Una empresa local giró utilidades a su casa matriz por valor de $50. Por ser una cuenta de transferencia, la incluimos dentro de una cuenta de capital, balanza de transferencia de capitales, y en este caso, por ser una transferencia, es un egreso de 50. D. Se pagan intereses de la deuda externa por $150. Va a formar parte de la cuenta corriente, de la balanza de servicios y dentro de ella servicios de deuda. Por ser un pago al exterior, es un egreso de 150. Los argentinos que viven en el exterior envían remesas por valor de $20. Lo ubicamos dentro de la cuenta corriente, balanza de transferencias y remesas. Y por ser un envío desde el exterior a el país, bueno, lo contabilizamos como un ingreso de $20. F. Se vende un futbolista al exterior por valor de $10. Bueno, lo contabilizamos dentro de la cuenta de capital, transferencia de capitales, y esto nos arroja un ingreso de $10. G. El gobierno paga un vencimiento de deuda externa por un total de $50. Esto lo ubicamos dentro de la cuenta corriente, dentro de ella la balanza de servicios y dentro de ella el servicio de deuda. Y esto genera un egreso de $50. H. El gobierno envía en concepto de donación por catástrofe el valor de $20. Lo ubicamos dentro de la cuenta corriente, balanza de transferencias y donaciones. Por ser un envío de dinero, egresan del país $20. Y
Un fondo de inversión extranjero compra acciones argentinas por 15 dólares. Bueno, esto lo incluimos dentro de la cuenta de capital y dentro de la inversión extranjera directa. Es un ingreso para el país de 15 dólares. J. Una empresa extranjera invierte 30 dólares en su filial del país. También lo contabilizamos como una cuenta de capital e inversión de extranjera directa, arrojando un ingreso por 30 dólares. K. La empresa Svanet gira 320 dólares al grupo IRSA en Alemania. Bueno, esto lo contabilizamos dentro de la cuenta de capital y transferencia de capitales. Y por ser un egreso, un envío, egresan 320 dólares. Bien, si sumamos todos los ingresos de todas estas operaciones que venimos describiendo, esto arrojaría un saldo de 1.075 dólares. Mientras que si sumamos todos los egresos, esto arroja un saldo de 1.290 dólares. Y el saldo final de todas estas operaciones dan un total de 215 dólares con un resultado deficitario. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo interpretamos este saldo negativo de menos 215 dólares? Partamos de esta forma de la fórmula que nos invita a buscar el equilibrio de todas las balanzas a través de la sumatoria de cada una de ellas con su respectivo saldo. Entonces, más menos la balanza comercial, más menos la balanza de servicios, más menos la balanza de transferencia, más menos la cuenta de capital, todo eso debiera darnos 0. Sin embargo, sabemos que en la balanza comercial se generaron dos operaciones cuyo saldo nos arroja un valor de 300 dólares, es decir, un superávit. En la balanza de servicios se generaron dos operaciones cuyo saldo es de menos 200 dólares, es decir, nos arroja un déficit. En la balanza de transferencias se llevaron a cabo tres operaciones cuyo saldo final nos arroja un saldo de 10 dólares, es decir, un superávit. Y finalmente, en la cuenta de capital se llevaron a cabo cuatro operaciones cuyo saldo final es de menos 325 dólares, es decir, un déficit. Entonces, si ponemos en orden cada uno de estos valores, 300, menos 200, más 10, menos 325, todo esto nos debiera dar 0. Pero esta sumatoria nos da como valor menos 215 dólares, que es distinto de 0. Y es aquí donde vamos a introducir esta última cuenta, que les había comentado que lo iba a dejar su concepto para el final, cuando estemos tratando un ejemplo práctico, y es la de la variación de reservas netas, que también debe arrojar un saldo o positivo o negativo, y va a oficiar, va a actuar como una cuenta reguladora con respecto a todas las demás, para que su sumatoria final sí nos dé un valor 0. Entonces, si habíamos dicho que menos 215 debiera ser igual a 0, en este caso la variación de reservas netas tiene que valer 215 dólares positivo, de tal manera que menos 215 más 215 sí nos dé un valor de 0.
¿Y cómo interpretamos este nuevo concepto? Entonces, la variación de reservas netas, cuando da un valor positivo, como en este caso, el ejemplo práctico, significa que le debemos al mundo este valor, este importe. Mientras que si arroja un resultado negativo, significa que es el mundo el que nos debe a nosotros. Entonces, volviendo al ejemplo práctico, este país imaginario que estamos estudiando carece de 215 dólares. ¿Y de dónde los obtiene? Bien, vayamos entonces a las conclusiones finales. Y como les había anticipado desde un principio, la balanza de pago nos permite conocer la salud de una economía, en este caso la economía de un país, analizando, estudiando cuáles son sus flujos de ingreso y egreso, de capital, de dinero, de divisas. Y también nos permite analizar y poner más foco en qué es lo que se vende y qué es lo que se compra, a través de una de sus balanzas, que es la balanza comercial, donde analizando el tipo de exportaciones e importaciones que lleva a cabo un país, bueno, podemos determinar cuán desarrollado es este. ¿Sí? Si sus exportaciones están más concentradas en productos primarios que generan escaso valor agregado o manufacturas de origen agropecuario, como en su totalidad, nos puede hablar de un país más o menos desarrollado en función de otro tipo de exportaciones, como por ejemplo las que tienen origen industrial, la manufactura de origen industrial, y sopesar un poco cuánto se da de uno y cuánto se da de otro en una visión histórica. Bueno, esto como otros elementos nos permite analizar una balanza de pago. Cuán comprometido está un país con respecto al exterior en función de su deuda externa, cuánto debe, cuánto gira, cuáles son los giros tradicionales por regalías o utilidades de empresa, cuánto se recibe en otros conceptos, en fin, es una buena herramienta que nos permite acercarnos a este tipo de información. Pero volviendo un poco a la pregunta final que había quedado, ¿dónde un país obtiene ese déficit, eso que le debe al mundo? En este caso, para el ejemplo práctico, menos 215 dólares. Bueno, en principio hay que ir a buscar las reservas que tiene todo país. En este caso, en el Banco Central de la República Argentina. Si no fuesen suficientes los recursos que allí dispone el Estado como reserva, como ahorro, habrá que recurrir a un préstamo o a un nuevo préstamo. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando ya desde afuera no nos prestan divisas o dólares que necesita el país? Bueno, como el Banco Central tiene la facultad de manejar el tipo de cambio, lo que también se suele hacer, generalmente o tradicionalmente, es generar microdevaluaciones ajustando día a día su tipo de cambio. ¿Para qué? Para generar un tipo de cambio competitivo y darle una señal a los exportadores para que exporten más y así de esa forma que ingresen más dólares y a través del ingreso de dólares compensar ese desequilibrio. Por eso les decía que este análisis nos sirve para hacer todo ese mapeo de cómo está orientada nuestra economía, nuestras exportaciones, nuestras ventas, nuestros ingresos y nuestros egresos y saber así, determinar así la salud de una economía. Por supuesto que es una temática que abre muchas puertas, muchas ventanas para poder analizar y bueno, intentaré llevar a cabo algunos de estos grandes temas económicos en sucesivos videos. Hasta tanto, los saludos y hasta una próxima vez. Chao.